Os invito a abrir la escritura en el libro de Ageo. Ageo, capítulo 2. Estamos repasando los mensajes que Dios envía a su pueblo por medio del profeta Ageo en un momento, en un tiempo de dificultades. Decía que a lo largo de este tiempo en que estuvimos todos, no estuve yo solo, estuvimos todos cerrados, he leído varias veces la profecía de Ageo y ha sido una revelación personal. Dios habla por medio del profeta a su pueblo y nos habla también a nosotros hoy. El Dios de la Biblia es un Dios que desea ser escuchado, que su palabra debe ser atendida, de manera que en tiempos de Ageo trasladó su pueblo durante 70 años al encierro. Fue una larga experiencia, una pandemia larga. Ahí estuvieron 70 años y ahora los trae. ¿Y qué aprendieron ellos? Pues yo creo que poquita cosa. Estaban empeñados en hacer lo que ellos querían hacer. Casas artesonadas, que como dije en el comentario del primer tema, es lo que tú quieres, la ilusión tuya. Tú puedes tener interés en esto, yo en aquello, lo demás, y cada uno nos hacemos nuestra casa artesonada. Y Dios les dijo, basta. Basta de vuestra forma de pensar y de actuar. Ahora escúchame. Quiero que sepas qué quiero yo para vosotros. Eso es el primer mensaje. Y el segundo mensaje dice así, capítulo 2, versículo 1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: he aquí, a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Notaréis la reiteración del título Jehová de los ejércitos. Continuamente. Como si Dios dijese al profeta: adviérteles que quien habla soy yo, no eres tú. Y una y otra vez repite: Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. La promesa no es del profeta, es de Jehová de los ejércitos. Lo que dice Dios es Él el que lo dice. No soy yo, dice Ageo, en esta expresión reiterada de Jehová de los ejércitos. Cuando estudio el capítulo, este párrafo que es el segundo mensaje, descubro tres cosas en él. En primer lugar está la situación, cómo estaba el pueblo. En segundo lugar está el aliento. Dios viene al pueblo para decirle: ánimo, vosotros veis las cosas de una manera, yo las veo de otra, alentaos, esforzaos. Y en tercer lugar, el Señor le dice: esta es mi promesa. ¿Y cuál es la promesa, Señor? Dos cosas. Una, llenaré de gloria esta casa. Dos, daré paz en este lugar. Por tanto, el Dios que habla, el Dios que desea ser escuchado, tiene un plan concreto para su pueblo.
Recordáis que en el capítulo 1 Dios dice al pueblo: un momento, señores, la obra es mía, no es vuestra. Y vosotros tenéis que acudir a mi obra. Y para acudir a mi obra, ¿qué tenéis que hacer? Dejar la vuestra. Y una vez que el pueblo se ha comprometido, Dios va a hablarle de nuevo sobre lo que va a ocurrir con la obra que ellos están haciendo. Primeramente, la situación. Dios vuelve a hablar. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Ahora, si vais al capítulo anterior y vais al versículo 15, os daréis cuenta que hay muy poco espacio entre estos dos discursos, estos dos mensajes de Dios, aproximadamente un mes o tal vez un poquito más. Versículo 15 del capítulo 1, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Por tanto, hay poco espacio entre el primer mensaje y el segundo mensaje. El primer mensaje impactó al pueblo y el pueblo dejó de hacer lo que estaba haciendo y fue al monte para recoger madera, árboles, echar abajo los árboles y utilizar lo que Dios provee, no lo que ellos toman, lo que Dios provee para construir la casa. Y comienzan a edificar y de pronto el tiempo se interrumpe porque entra la semana de la fiesta de los tabernáculos. De manera que este pueblo que está ahí, los destinatarios del mensaje son primeramente los líderes y también el pueblo. Notad el versículo 2, habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el líder político, el líder social, digamos así, el delegado del gobierno que gobernaba en aquella zona, en aquella ciudad especialmente, y en segundo lugar el líder espiritual, Zorobabel, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. Por tanto, la palabra de Dios viene primeramente a los líderes. Y viene a los líderes porque el pueblo habitualmente sigue al líder. El líder recibe palabra del Señor, camina en una determinada manera, en una determinada forma, y el pueblo le sigue. Cuando voy al Nuevo Testamento descubro que el gran líder, y esta palabra líder hoy ya la tenemos en el Nuevo Testamento, lo tenemos no en el Nuevo Testamento, en el diccionario de la Real Academia, ha sido una palabra muy discutida. Yo he oído grandes tensiones y discusiones absurdas en donde la gente decía, líder no es una palabra bíblica. Bueno, a veces en una de estas discusiones muy personal, yo los llevaba a Hebreos, en donde aparece la palabra líder, adalid, el autor y consumador de la fe. El que va adelante es ese líder. De manera que aquí el Señor está llamando a los líderes que deben seguir al líder supremo, que es Dios, que conduce a su pueblo. De la misma manera, hoy Dios llama al liderazgo de la iglesia para que sigan las huellas ¿de quién? De Cristo. Cristo trazó una senda, dejó impresas sus marcas para que nosotros sigamos sus pisadas. Por tanto, el mensaje es para todos, comenzando por los líderes. A lo largo de este tiempo en que leí varias veces la profecía, me he sentido enormemente apelado por esto. Es como si Dios me dijese, y me lo dijo en más de una ocasión por medio de esta palabra, Samuel, no es lo que tú quieres, es lo que quiero yo. Tienes que abandonar tus caprichos, tu forma de pensar, tu orientación de la obra, porque quiero decirte lo que yo quiero para la obra hoy. Y esto es una enorme necesidad que el liderazgo en general y por supuesto mis compañeros de liderazgo y yo aquí en la iglesia necesitamos entender. Que es Dios y no nosotros el que tiene y el que marca el camino de su pueblo para llevarlo en victoria. Los destinatarios, los líderes y finalmente el pueblo. Ahora yo quiero llamar vuestra atención a algo. Capítulo 1 y versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, notad esto por favor, este pueblo dice. Ahora pasas al capítulo 2
y lees ahí en el final del versículo 2, y Dios habla al resto del pueblo. En el primer mensaje es un pueblo cualquiera porque está rebelde, está haciendo lo que quiere y han abandonado la obra de Dios y la casa no se está reconstruyendo. Y Dios dice, este es un pueblo como otros pueblos. En el segundo mensaje, el pueblo ha reaccionado y que dice el resto del pueblo, el remanente. A lo largo del Antiguo Testamento especialmente se menciona muchas veces el remanente del pueblo de Dios. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, dice que no todos los que descienden de Abraham son israelitas. Solamente los que son descendientes por la fe de Abraham o como Abraham. Por tanto, hay un remanente dentro del pueblo. En los tiempos de Elías, recordáis que Elías se sentía él solito frente a Dios. No hay nadie. Dios, mira, ten cuidado de mí, porque si me agarran y me matan, te quedaste sin nadie. Y yo creo que Dios mira a Elías y dice, pero pobrecito, ¿qué forma de pensar tiene el chiquitín este? Y Dios le dice a Elías, yo haré que queden 7,000, que no doblen sus rodillas. No está solo, porque yo tengo un pueblo y tengo un remanente dentro de ese pueblo. Notas que el remanente es el que se compromete con Dios, el que decide obedecer a Dios, el que sirve a Dios. Y Dios dice, los líderes, y ahora tenéis un pueblo muy especial, el resto del pueblo. Ahora, ¿cuál es el tiempo? Lo dije antes, el tiempo es la fiesta de los tabernáculos. Una vez por año se celebraba una semana de esa festividad en la cual el pueblo de Israel recordaba, construía enramadas. Enramadas es lo que Pedro quiso hacer en el monte de la transfiguración. Hagamos 3 enramadas, 3 cabañitas de ramas, y ahí estaban durante toda la semana. Vivían ahí, recordando que el Dios del pueblo los había cuidado, los había llevado por el desierto, y tal vez alguno recordaba aquellas palabras de Dios reveladas por medio de Moisés. Ningún zapato de vuestros pies se estropeó durante 40 años. Y cuando tuvisteis sed y no había agua, ¿qué hizo Dios? Abrir la roca. Y cuando empezasteis a reclamar pan y alimento, ¿qué hizo Dios? Abrió el cielo y os dio maná. ¿Recordáis esto? Sois un pueblo peregrino bajo la custodia y el cuidado de Dios. Así la Iglesia, que dice Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santo, pueblo adquirido por Dios. Somos extranjeros, sí, peregrinos. Nuestra ciudad está arriba. El tránsito de la Iglesia es terrenal. Pero durante todo este tiempo Dios llama nuestra atención al hecho de que somos extranjeros y peregrinos. ¿Cuántas cosas se olvida la Iglesia acerca de todo este significado de Dios? En esta semana de las fiestas, el último día, ahí viene Ageo para decirle, escuchadme, Dios va a deciros algo. Y viene para recordarles varias cosas, animarlos. ¿Por qué viene para animarlos? Porque el pueblo está triste. ¿Y por qué está triste el pueblo? Porque se han fijado en el basamento, en la cimentación del templo nuevo. Estaban poniendo los cimientos y aquella cimentación era, yo diría, perdonadme que lo diga así, ridícula. Piedras pequeñas, muros no demasiado anchos que no aguantan la estructura tremenda que necesitaba el templo como el de Salomón. Era un templo mucho más chiquito. ¿Y sabéis lo que ocurría? La gente que recordaba el templo de Salomón, los viejos del lugar, los que viven pensando en el pasado, estaban llorando. Mira Esdras 3:12. Muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Pero mientras ellos lloraban, otros daban grandes gritos de júbilo, de modo que aquello era una confusión. Unos lloraban pensando en la grandeza pasada
y otros se gozaban viendo lo que estaba ocurriendo en el tiempo presente. Probablemente estos segundos tenían una visión más espiritual, pero tampoco podemos juzgarlo. Ahora, este pueblo está recordando el tiempo pasado y yo veo esta mañana este local. No lloro, pero siento nostalgia. Y me pregunto, ¿dónde está toda aquella gente que llenaba el templo con los bancos que se quitaron? Y el palco. Y en alguna ocasión había alguno de pie allí atrás. Y no llegaban las copas ni el pan para la Santa Cena. ¿Dónde está? Y Dios me dice, deja de llorar por el pasado y comienza a gozarte por el presente. Y nos llama precisamente a esto, a recuperar nuestro gozo y dejar de llorar, de inquietarnos por el pasado, porque la obra les parecía como nada, ¿verdad? Pero esto es la visión del hombre. La visión del hombre nunca coincide con la visión de Dios. El hombre ve las cosas a su entorno, las más próximas, pero no tiene una perspectiva grande. Cuando tú estás aquí en la ciudad y vas caminando por esta calle, yo la paso casi todos los días, y los que vivimos por ahí también, pasas por la calle, es lo mismo. Pero ahora te subes, no al Castro, que lo tienes bastante conocido, pero te subes a la Madroa. Y dices, vaya, vaya. ¡Qué visión tan grande! ¡Qué ciudad tan imponente! Porque estás más alto. De la misma manera, tú y yo estamos en la obra, aquí abajo, en el día a día, pero Dios está encima. Y la obra de Dios, la obra que Dios construye, es mucho más importante que lo que nosotros podemos imaginar. Y como el problema es este, viene Dios para alentar a su pueblo. Notad el versículo 4. Ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra. Hay unas palabras en la nueva revisión de Reina Valera. Echa una mano, Susana, por favor. Tengan ánimo, sí. Esto prácticamente es, pero tengan ánimo. Pero ¿cómo voy a tener ánimo viendo un cimiento así de pequeño? ¿Cómo voy a tener ánimo? Dios va a tener palabras de aliento, pero me llama mucho la atención esta expresión que tenemos aquí, que según los expertos en el idioma hebreo, yo no sé nada de hebreo, según los expertos en el idioma hebreo, dice esfuérzate. Esforzarse, en el diccionario de la Real Academia Española, es hacer algo con fuerzas, aplicando todas tus fuerzas. Te esfuerzas. Pero resulta que no tienen fuerzas. ¿De dónde las van a sacar? Y Dios dice que Él da fuerzas al que no tiene. ¿Sabes el versículo bien? Da fuerzas al que no tiene ningunas. Las matemáticas de Dios son muy extrañas. Cuando tú multiplicas, no importa la cantidad, por cero, ¿cuánto te da? Cero. Pero Dios es muy extraño en sus matemáticas. Toma tu cero, no tienes nada, y pone su infinito, sus fuerzas en ti, y entonces puedes esforzarte, porque has recibido las fuerzas. Hermanos míos amados, la obra de Dios solo la puede hacer Dios. ¿Lo repito? Porque a veces pensamos, bueno, la obra de Dios la vamos a hacer nosotros. No. La obra de Dios solo la hace Dios, pero la hace por medio de nosotros. Luego nosotros no somos los elementos importantes, somos los instrumentos. No olvidemos esto, por favor. ¿Cuántas veces yo pienso que el predicador es la persona más importante? Su elocuencia, su conocimiento, su capacidad. Y Dios me dice, eso, si es solamente del hombre, es basura.
¿Cuántas veces se piensa que la alabanza es lo más grande de la iglesia? La alabanza no es el espectáculo de la iglesia, es el servicio para la iglesia. ¿Cuántas veces creemos que el elemento fundamental está en multimedia y sonido y demás? Es vital, sin duda, pero eso no es la obra hecha por hombres, sino la capacidad de la obra hecha por hombres conforme al poder de Dios. Yo no creo en los grandes hombres de Dios. Creo en los hombres de un Dios grande. ¿Entiendes la diferencia? Por tanto, la gloria es permanentemente ¿para quién? Para el Dios que dirige y hace su obra por medio de nosotros. Y nos dice, cobra ánimos. ¿Por qué voy a cobrar ánimos? Estoy aplicándolo ya a mi día hoy. Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y este versículo, que es un versículo fantástico, ¿cuántas veces ha venido a mi vida, en mi experiencia de ministerio a lo largo de los años, para decirme, vamos, vamos, aquí hay fuerzas para hacer lo que yo demando de ti? Muchas veces yo dije al Señor, perdóname, en más de una ocasión casi le digo al Señor, como le dijo Moisés, mira, si vas a seguir tratándome así, lo mejor que puedes hacer, ¿sabes lo que es? Matarme. Bueno, no le dije exactamente eso, pero es la sensación. Yo sé que todos los que están a pleno tiempo en la obra no habrán dicho eso muy a menudo, pero es verdad. Y de pronto viene el Señor y me dice, aquí hay fuerzas necesarias. ¿Para cuándo? Para siempre. Y en el versículo tienes las fuerzas conforme a la edad de las personas. En primer lugar, tienes las fuerzas para los jóvenes. Me encanta ver a los jóvenes. Aquí un joven agarra el púlpito, lo sube aquí él solito, sin ningún tipo de problema. Es un joven, ¿sabes? Levanta un banco, lo lleva. Bueno, ¿qué dice de los jóvenes? Levantarán alas como las... Ellos pueden. Y pueden levantarse y volar y pasar por encima del monte y volver otra vez. Estos son los jóvenes. Pero después vienen los que ya no son tan jóvenes, pero siguen siendo jóvenes. Y dice, estos pueden correr. ¿Correrán? ¿No se cansarán? Bueno, es un nivel de obra. Pero vienen otros después de esto que ya no pueden correr sin cansarse, pero pueden caminar. Y dice, caminarán y no se fatigarán. Luego Dios tiene provisión de fuerzas para cada creyente en cada momento. Porque no hay ningún creyente que no deba hacer nada en la obra de Dios. Y Dios va a dar las fuerzas necesarias para poder llevarla a cabo. Pero dice el Dios algo más. No solamente nos va a dar victoria en cuanto a fortaleza espiritual, sino que el Espíritu de Dios va a actuar en la vida nuestra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ninguna iglesia que abandone la experiencia y relación con el Espíritu Santo puede triunfar. No es el Espíritu Santo el criado para hacer lo que yo quiera, pero tampoco es la expresión dogmática de la teología fría. El Espíritu Santo está puesto en la iglesia para sustituir, tomar el lugar de Cristo y conducir su obra. ¿Lo entiendes o no? Y la Biblia dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu. Cualquier iglesia en donde el Espíritu Santo sea un mero postulado teológico es una iglesia muerta. De la misma manera que cualquier iglesia que abandone a Cristo no tiene recursos espirituales, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí viene la provisión también en la bendición de sentirse débil.
leo segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Y me ha dicho, habla Pablo, bástate mi gracia. Bueno, Pablo le está diciendo al Señor, Señor, tengo aquí un problema que tú sabes cuál es. La Biblia no dice cuál es, pero tengo un problema. Y es un mensajero de Satanás, sácalo. Y Dios le dice, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Oh, qué bendición tan grande! Yo tengo que entender que soy débil si quiero ser un instrumento en las manos de Dios. Muchas veces el enemigo que quiere derrotar mi vida y la de cada uno de nosotros me va a decir cuánto sabes, qué bueno eres, cuánto has trabajado, que solamente el que no tiene nada es el que puede ser utilizado por Dios. Hermanos míos, dejadme decir esto de forma clarita para que nadie piense que digo lo que no digo. La Iglesia de Cristo está sobrada de grandes. Necesita siervos. Y solo así se puede hacer la obra. Y aquí tienes la provisión de Dios. El poder de la Iglesia está en Cristo. ¿Lo creéis o no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿cuál es la promesa? Y vamos terminando. Dios con su pueblo. No, es poquita cosa lo que veis, pues sí. Pero yo estoy con vosotros. Y aquí está Dios con su pueblo. Segunda parte del versículo. Trabajad, del versículo 4, trabajad porque yo estoy con vosotros. ¿Quién lo dice? Lo dice Jehová de los ejércitos. Luego no es el profeta que dice, bueno, Dios va a estar con nosotros. No, es que Dios dice, yo estoy con vosotros. De la misma manera dijo Jesús. Predicad, id a hacer a las naciones, haced discípulos, y aquí estoy yo con vosotros. ¿Cuánto? Todos los días. Luego el Dios de la obra, el Dios de los recursos, el Dios de poder, está con su pueblo. Solo el Padre, porque en esta primera parte aparece muy claramente la figura del Padre. Es un pasaje trinitario, ¿sabes? Los judíos a lo mejor no lo entendían, pero a la luz del Nuevo Testamento es un pasaje trinitario. Aquí está el Señor que dice al profeta, vete y dile. En segundo lugar está el Espíritu en el pasaje, versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi Espíritu estará en medio de vosotros, dice el Señor. No dice estará con, ni estará alrededor de vosotros. Dice, estará en el centro, ocupando el lugar de honor. Una de las cosas que tiene un radio, que tiene un centro, es que es equidistante de todos los puntos de su entorno. El Espíritu Santo no hace distinciones entre creyente de primera y de segunda. Está al lado de cada uno. Para dar el poder necesario que toma de Cristo y lo comunica para que podamos hacer la obra del Señor. Aquí está el Padre, está el Espíritu, y ahora en el versículo 7, haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. E indudablemente todo el resto del pasaje está haciendo una referencia a Cristo. Si en tu Biblia no dice vendrá el deseado y dice vendrá el deseo, que también es verdad, pues admítelo como tal. Pero las cosas que la Iglesia necesita, bien sea lo deseado, las riquezas, lo necesario para hacer la obra, esto financieramente hablando, permitidme esta expresión, ¿viene de Dios o no? Pero aquí está el Señor de los ejércitos, Cristo Jesús. Por tanto, el Dios Trino está presente en su pueblo. ¿Lo crees o no lo crees? A veces nosotros pensamos que la Iglesia está solamente llena
y la presencia única es la del Espíritu Santo. No es así. A veces pienso que en mi corazón está el Espíritu Santo y cuando ya soy muy espiritual digo, es que el Señor está en mi corazón. No, no hay separación en las personas divinas. Somos el templo de Dios en espíritu, ¿lo crees? ¿Cómo puedo tener yo dificultades frente a la obra si Dios está ahí? ¿De qué manera voy yo a estar inquieto frente a lo que voy a hacer, aunque a mí me parezca un nada? Si Dios está ahí, esto tiene que orientar nuestra vista hacia el futuro de esta iglesia. No es lo que me parece a mí, es lo que Dios promete. No es que yo diga, bueno, vamos muy bien, vamos a alcanzar. Es que Dios está ahí. Y la gloria de una iglesia no es simplemente que cante alabanzas a Dios, es que Dios se haga presente. Y podamos sentirlo en medio de su pueblo. ¿Entendemos eso o no lo entendemos? Dios no es una teoría religiosa. Dios no está en las palabras. Dios está en su presencia. Y el Dios del pueblo está presente conforme a su promesa en la iglesia de Cristo. Oh, hermanos míos amados, si hay algo que yo deseo para la unidad, ¿sabéis qué es? Que cuando entre por esa puerta del fondo, bueno, aquí o en el nuevo templo, como estamos todos soñando, que cuando yo entre reverentemente porque Dios está con su pueblo. Y esto es impactante. La presencia de Dios es lo que define la realidad gloriosa del pueblo de Dios, la presencia de Dios. ¿Cuándo va a hacerlo Dios? Aquí dice el versículo de aquí a poco. Es decir, comenzad a caminar por el camino que yo quiero, dejad vuestras cosas, tomad las mías, aprended de mí, caminad conforme a lo que yo digo y yo estoy con vosotros. Pero hay una promesa más. Cuando Dios está presente con su pueblo, ¿sabes lo que sientes? Mira el versículo 9 y termino. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. La paz para un judío era el cúmulo de bendiciones de Dios. Cuando Dios actuaba y te bendecía y te cuidaba y te protegía y te orientaba y te llevaba, paz. Y dice la Biblia, mucha paz tienen los que confían en su nombre. Y el profeta dice, tú guardarás en perfecta o incompleta paz aquellos cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti han confiado. ¡Oh, qué bendición tan grande! Hermanos queridos, dejemos de ver las cosas conforme a nuestra visión. Y miremos la visión de Dios. ¿Quieres tomar esta promesa para ti hoy? Yo te invito a que si tienes un tiempecito leas hoy la carta de Cristo a la iglesia de la Odisea, en donde el Señor de la iglesia dice, he aquí estoy a la puerta y llamó. ¿Quieres leer otra? Lee la iglesia de Éfeso, carta a la iglesia de Éfeso, en donde el Señor dice a la iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Primer amor, bueno, es el amor que yo sentí el día que creí en Cristo y salí como un loco a predicar. No. Primer amor es el amor de origen. Has dejado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce amor. Y el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Yo quisiera que esta mañana tomásemos todos una decisión. Nos preguntásemos individualmente cada uno, mientras viene el grupo de alabanza para cerrar el tiempo, nos preguntásemos cada uno de nosotros, ¿dónde está Cristo en nuestra vida y dónde está la experiencia de Dios en la iglesia?
Es posible que haya alguno entre nosotros esta mañana que no tenga a Cristo siquiera en su vida. Y yo quiero invitarle ahora, al final de este tiempo de reflexión, quiero invitarle a que abra su corazón a Cristo y diga a Cristo: Señor Jesús, recíbeme, me entrego a ti. Quiero experimentar y sentir en mi vida lo que tú haces para mí. Y a lo mejor hay alguno ahí en su casa viendo el culto que quiere doblar sus rodillas y decir al Señor: Señor Jesús, sé el centro de mi vida. Y yo quiero invitar al resto de esta congregación a que ahí donde estáis digamos todos al Señor: Señor, para gloria de tu nombre, llena con tu presencia esta iglesia. Queremos verte, queremos sentirte. Queremos caminar en tu camino y ver las cosas como tú las ves. Y si somos capaces de decir esto, sentiremos en nuestra vida la gran bendición que está en esta profecía y en los caminos que resten. Y ahora concluimos. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.